Ruperto Tortosa. El enigma del sudario de Turín o sábana santa, primera parte. Algunos investigadores, como Auguste de Axeta, del Centro Sudario de California del Sur, aseguran que la imagen se formó por la proyección sobre el lino de una intensa energía de rayos gamma, emitida en el preciso instante en que Jesucristo resucitó. Yo, como muchos de mis compañeros, dice Axeta, creo que la sábana santa es el sudario de Jesucristo, y que la imagen es el fruto de un fenómeno muy extraño e inusual que ocurrió en las 36 horas siguientes a su muerte, y que se corresponde con lo que históricamente conocemos como resurrección. Para comprobarlo, el doctor y otros voluntarios se inyectaron isótopos radiactivos en dosis inocuas. Esperaron a que el preparado se extendiese por el cuerpo, igual que si fuera oxígeno, y aplicaron un escáner de rayos gamma con el fin de medir el voltaje en cualquier parte del cuerpo. Los resultados muestran una imagen nuclear con varias similitudes objetivas con la sábana santa. En los años 80, otros científicos pensaron que el camino más directo hacia la verdad era determinar la verdadera edad de la tela mediante la datación por carbono. Así, en octubre de 1987, después de más de 6 siglos de controversia, el Vaticano autorizó algo insólito: el corte de una pequeña muestra de la reliquia más famosa del mundo para someterlo a la datación mediante radiocarbono. En presencia del cardenal Ballestero, entonces arzobispo de Turín, fue cortada una tira de 1 por 7 centímetros que pesaba cerca de 150 miligramos. En el método de datación por carbono, ideado en los años 50 por Willard F. Lovie, que recibió en 1960 el Premio Nobel de Química, había que quemar la muestra para recuperar el gas, que es el dióxido de carbono. Como el lino del sudario es una materia vegetal, contiene isótopos de carbono 14 y carbono 12. Mientras el carbono 12 no se descompone en absoluto, el carbono 14, que se encuentra en todo ser vivo, se descompone en un plazo de tiempo conocido. Según Livy descubrió, a partir del momento de la muerte, la cantidad de dicho isótopo se reduce a la mitad cada 5.568 años. Así, si se conoce la porción de radiocarbono que hoy contiene el cuerpo de un hombre, por ejemplo, si se analiza el cadáver de alguien que murió en el pasado, podrá determinarse cuándo vivió y... En 1989, un informe publicado por una veintena de científicos en la revista Nature confirmó el origen medieval de la sábana santa. Sin embargo, el caso de este sudario de Turín permanece abierto porque, en enero de 2005, el científico del STURP, Raymond Rockers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, publicó un informe invalidando las muestras examinadas con carbono 14, pues según su opinión, las muestras habían sido tomadas en una zona del sudario que había sido reparada, por lo que no tenía nada que ver con la sábana original. Y por otra parte, John Jackson sigue refutando los resultados de la datación por carbono, pero por razones muy diferentes. Para él, el incendio de 1532 pudo haber provocado una interacción química con el dióxido de carbono natural que hay en la atmósfera y formado estructuras químicas dentro del propio tejido. También como descrédito contra la prueba del radiocarbono, algunos investigadores afirman que la muestra del lienzo fue cortada en un solo lugar, y que no se hizo un muestreo estadístico de toda la superficie del lienzo como exige el método o, al menos, de sus diferentes partes esenciales. Es más, para los que la ciencia se topa con la fe, la prueba del radiocarbono de nada sirve para determinar la antigüedad de la sábana santa, ya que la energía desprendida por el cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección habría alterado la proporción de carbono 14. Así, desde 1990, tras los informes de científicos independientes que cuestionaron la validez de la investigación con carbono 14, el STURP y otros organismos se han dedicado a promover nuevas investigaciones por las irregularidades que se produjeron en la toma de muestras para la datación. Y así, mis queridos amigos, sigue el asunto. Nadie, de una forma concreta, ha podido descifrar el misterio de este lienzo. Lo más acertado que conozco es lo que os he comentado al principio acerca de ese fenómeno extraño e inusual. A continuación, os voy a exponer unos comentarios que he tenido el privilegio de conocer, y que para mí, son bastante esclarecedores del asunto.
pero como en otras ocasiones os he dicho, para poder entender los mecanismos por los cuales poder realizar operaciones de fracciones, raíces cuadradas, etc., se ha de tener muy claros los conceptos de la suma, la resta, multiplicación y división, como base para realizar las otras operaciones. Por ello he creído conveniente empezar por el principio, y reiterar que, si no se ha ido por el camino adecuado en la investigación, no se ha podido aclarar nada a fecha de hoy. El ejemplo lo tenemos con todo el lío y confusión creados con todo lo que hemos podido saber de las investigaciones hechas hasta la actualidad. Ha pasado de forma muy similar con la investigación OVNI. Veamos, pues, la siguiente exposición que os hago del asunto. Después de hacer esta introducción, muy resumida, de lo que actualmente se conoce, yo quiero ir un poco más allá y sacar a la luz ciertos misterios, muy necesario y a la vez complementario, para poder descifrar algo muy interesante que guarda en secreto la Sábana Santa. Es algo referente a Jesús y a Cristo, dos seres muy distintos, que siempre ha llevado a la gente de a pie a confusiones que han desvirtuado la gran misión del Cristo. Jesús pertenecía a la evolución de los seres humanos, a los que pertenecemos usted y yo, pero Jesús se había preparado muy a conciencia, a lo largo de varias encarnaciones, lo que le preparó para ser el humano más avanzado de toda nuestra oleada de vida, por lo tanto, le capacitó para recibir al gran Espíritu Solar Cristo. Él pertenece a otra oleada de vida llamada hoy en día arcángeles, el más evolucionado de ellos, que, en su día, muy lejano en el tiempo, fueron humanos como nosotros, pero con una constitución diferente de la que hoy poseemos. Después de aquel estado semejante al nuestro, evolucionaron y alcanzaron el estado al que se le llama angélico, cuya constitución era también muy diferente a la que poseen los ángeles actuales. Después de esta situación en que se encontraban evolucionaron y se convirtieron en lo que hoy son, arcángeles. A muy grosso modo y de forma muy simplificada comentaré este asunto para que sea mejor comprendido. Por debajo de nosotros tenemos a tres reinos navegando en el mundo de la materia física tal como hoy la conocemos, como dijo Einstein. Energía densificada o endurecida. Estos reinos, de menor a mayor desarrollo, se les llama reino mineral, vegetal y animal. Son en realidad nuestros hermanos menores. Y por encima de nosotros, aunque no lo queramos admitir, tenemos también otros reinos más sutiles y más superiores, pero solo hablaré de tres, de menos a más evolucionados. El de los ángeles, el de los arcángeles y el de los señores de la mente, como son llamados en las escuelas de misterios occidentales. De la misma forma que nosotros ahora, en el estado humano, nos manifestamos en nuestro cuerpo o vehículo físico, con la constitución formada de los materiales que poseemos en este estado físico del universo, sólidos, líquidos y gaseosos, los ángeles se manifestaron en un cuerpo o vehículo etéreo en ese mismo estado, humano, y los arcángeles en un cuerpo de deseos o emocional, así como los señores de la mente en un cuerpo de materia mental. Cada uno pasó por el estado humano, semejante al que ahora estamos nosotros, pero con una constitución material muy diferentes unos de otros, según la constitución material que tenía el universo. Cada uno aprendió a formar un cuerpo o vehículo de manifestación o expresión con los materiales del mundo que les tocó, en ese momento, de ser humanos semejantes a nosotros. Resumiendo, diré que, a la oleada de vida de los ángeles, el ser que alcanzó el desarrollo o evolución máxima de ellos, se le llama en las escuelas de misterios occidentales, el Espíritu Santo o Jehová. En la oleada de vida llamada arcangélica, el ser más evolucionado es Cristo. Y en la oleada de vida de los señores de la mente, el ser más avanzado fue al que llaman el Padre. Mantengamos en la memoria estas características para que en el momento clave nos sirva de base para entender lo que se dirá acerca de ello, es decir, en concreto estará relacionado con los cuerpos o vehículos de expresión de Jesús como humano y Cristo como arcángel y espíritu solar. En el momento del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, Cristo entró, para cumplir su gran misión, en el cuerpo etéreo o cuerpo vital y en el físico de Jesús. Para poderse realizar esto, Cristo tuvo de bajar o ralentizar las frecuencias vibratorias de su cuerpo más denso, el cuerpo emocional o de deseos, todo lo que permitía hacerse, y por otra parte Jesús aceleró al máximo las vibraciones atómicas de los dos suyos. Así pudo efectuarse un enlace de los vehículos que Jesús cedió al Cristo, y el más denso de este.
Si Jesús no se hubiera preparado para conseguir unos cuerpos físico y vital de estas características, cuando Cristo hubiera tomado posesión de estos vehículos de Jesús, estos se hubieran desintegrado. Por ello no admito que Jesús hubiera mantenido relaciones sexuales con María Magdalena u otras mujeres, ni que hubiera tenido hijos, como muchas habladurías ignorantes han proclamado con el fin de desprestigiar la figura de Jesucristo. Porque sus vehículos, de Jesús, se fueron purificando y preparando para tal misión, y no podían mancharse con tales hechos. Pero sigamos y en el Nuevo Testamento, en la segunda a los Corintios, Pablo dice así: pues sabemos que, si nuestra morada terrenal de tabernáculo, fuere disuelta, tenemos de Dios una construcción, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. El estudio de las Escrituras revelará el hecho de que era la costumbre de Cristo apartarse de sus discípulos, y ellos no sabían dónde él iba, o si lo sabían, ninguna mención jamás se ha hecho de ello. Pero la razón fue que, siendo tan glorioso espíritu, sus vibraciones eran demasiado altas, aún para el mejor y más puro de los cuerpos o vehículos físicos, y era por lo tanto necesario abandonarlo frecuentemente por un periodo de completo descanso, de manera que los átomos pudieran ser disminuidos en su frecuencia, hasta su acostumbrada vibración. Por lo tanto, Cristo tenía necesidad de ir a los esenios dejando el cuerpo físico a su cuidado. Ellos eran expertos y el Cristo no sabía nada acerca del trato con tales vehículos como los que recibió de Jesús. Si este descanso y cuidado no se hubiera dado, el cuerpo denso de Jesús se hubiera desintegrado mucho antes de los 3 años de su ministerio y el Gólgota nunca se hubiera alcanzado. Cuando el momento era propicio y el ministerio terrenal había finalizado, los esenios dejaron de interferir y las cosas tomaron su curso natural, y la tremenda fuerza vibratoria que Cristo impartida a los átomos físicos, los dispersó a los 4 vientos, con el resultado de que cuando la tumba fue abierta unos pocos días después no se encontró huella del cuerpo. Para que nos entendamos, fue a modo de una pequeña explosión atómica. De hecho, en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, aparecieron estampados, en muchos de los muros que no quedaron destruidos del todo, como negativos de fotografías de personas que fueron desintegradas por la explosión y quedaron grabadas en dichas paredes. Algo parecido ocurrió con la famosa Sábana Santa. Segunda parte. Esto está en perfecta armonía con las leyes naturales conocidas por nosotros por su funcionamiento en el mundo físico. Corrientes eléctricas de baja frecuencia queman y matan, mientras que voltajes varias veces mayores, pasan a través del cuerpo sin efecto dañino. La luz, que tiene una tremenda capacidad de vibración, es agradable y beneficiosa para el cuerpo, pero cuando se enfoca a través de una lente, el grado vibratorio es disminuido. Es entonces cuando tenemos el fuego que destruye. Del mismo modo, cuando Cristo, el gran espíritu solar, entró al cuerpo denso de Jesús, el grado vibratorio siendo disminuido por la resistencia de la materia densa debería quemar el cuerpo, como en la cremación, si es que no hubiera interferencia. La fuerza era la misma, los resultados idénticos, salvo que, como era verdad, fue fuego invisible que quemó el cuerpo de Jesús y no fuego formado por llamas, como en la más común manifestación del fuego, no había cenizas. Ahora me viene a la memoria, cuando una corriente de alto voltaje y baja frecuencia atraviesa el cuerpo de una persona, lo quema sin llama y de dentro hacia afuera. Cosa curiosa, ¿no? En este sentido es conveniente recordar que el fuego duerme invisible en todo. Nosotros no lo vemos en la planta, ni en el animal, ni en la piedra, sin embargo, está allí visible solamente a la vista interna y capaz de manifestarse en cualquier momento cuando toma forma de llama de las substancias físicas. Es una de nuestras ilusiones, que el cuerpo en que vivimos está vivo. En realidad, no es así, solamente hay una pequeñísima parte del cuerpo que realmente se puede decir que está vivo, de modo que nuestra afirmación es verdadera. La mayor parte está absolutamente dormida, si es que no está enteramente muerta. Esto es un hecho perfectamente conocido por la ciencia y algo que nuestra razón nos debe enseñar ese caso como cierto. Esto es debido a que nuestro poder espiritual es tan débil que no puede suministrar suficiente vida al vehículo, y en la medida que fallamos en vitalizar al cuerpo, parece como una pesada masa de barro que laboriosamente tenemos que arrastrar con nosotros hasta que después de algunos años se cristaliza de tal modo que es imposible para nosotros mantener la acción vibratoria.
estamos obligados a dejar el cuerpo y por eso se dice que muere. Un proceso lento de desintegración se lleva a cabo para restaurar los átomos a su original estado libre. Contrasta ahora el estado de cosas cuando uno de estos mismos cuerpos terrestres es posesionado por un poderoso espíritu como el de Cristo. Encontraremos una analogía en el caso de un hombre siendo resucitado de un ahogo. Allí, el cuerpo vital, del que hablé con anterioridad en varias ocasiones, ha sido extraído y la acción vibratoria de los átomos físicos ha cesado casi, si es que no del todo. Luego cuando el cuerpo vital es obligado a penetrar en el cuerpo físico, empiezan a cicatear cada átomo hasta la acción vibratoria. Este esfuerzo para despertar los átomos dormidos, causa esa desagradable sensación de picazón, como miles de agujas pinchando, que describen las personas que han sido rescatadas de un ahogo y esta sensación no cesa hasta que los átomos han alcanzado un grado de vibración, una octava más baja que la vibración del cuerpo vital. Luego quedan insensibles y no sienten más de lo que todos sienten comúnmente. Tomemos ahora el caso de Cristo penetrando en el cuerpo denso de Jesús. Allí los átomos están moviéndose naturalmente a una velocidad mucho más baja que las fuerzas vibratorias del espíritu crístico. Consecuentemente tuvo que haber una aceleración y durante el ministerio de 3 años, esta marcada aceleración de la vibración de estos átomos habría destrozado el cuerpo físico, a no ser por la poderosa voluntad del Maestro, asistido por la habilidad de los esenios, que mantuvieron unidos los átomos. Si los átomos hubieran estado dormidos en el momento cuando el Cristo abandonó el cuerpo de Jesús, asimismo como nuestros átomos están dormidos cuando abandonamos nuestros cuerpos, un largo proceso de putrefacción se hubiera necesitado para desintegrar el cuerpo, pero estaban muy sensibilizados y activos y por lo tanto era imposible mantenerlos sujetos cuando el Espíritu de Cristo abandonó el cuerpo físico de Jesús. En épocas futuras, cuando aprendamos a mantener nuestros cuerpos con vida, no cambiaremos átomos, ni cuerpos tan frecuentemente, y al hacerlo, no tardará tanto tiempo como actualmente para completar el proceso de putrefacción. La tumba no estaba herméticamente cerrada y no ofrecía obstrucción al paso de los átomos. Al morir, los átomos simientes fueron devueltos a su dueño original. Durante los 3 años comprendidos entre el bautismo cuando Jesús entregó sus vehículos y la crucifixión que trajo el retorno de los átomos simientes, Jesús construyó un vehículo de éter, atrayendo átomos etéricos en la misma forma que lo hace un auxiliar invisible cuando necesita materializar una parte del cuerpo o todo, pero como el material que no se asemeja al átomo simiente no puede ser retenido permanentemente se desintegra tan pronto como el poder de la voluntad, que lo ha engendrado se retira y esto es, por lo tanto, solo un recurso del momento. Cuando fue devuelto el átomo simiente de su cuerpo vital, él formó un nuevo cuerpo y en ese vehículo ha funcionado desde entonces, trabajando con las iglesias. Jesús nunca ha vuelto a tomar un cuerpo denso desde entonces, aunque fuera capaz de hacerlo. Esto es debido a que su tarea está enteramente desconectada de las cosas materiales y difiere diametralmente del trabajo de Christian Rosenkreuz, quien ha estado y está ocupado en problemas de Estado, industriales y políticos, por lo que necesitaba un cuerpo físico en el cual aparecer ante el público. La razón del por qué el cuerpo vital o etéreo plasmático, como se le quiera llamar al cuerpo que poseemos más sutil que el físico, es conservado para la segunda venida del Cristo, en vez de proveer un nuevo vehículo, se da en la novela de Fausto, que es un mito que expone en términos pictóricos, grandes verdades de inestimable valor para el alma anhelante. Fausto al tratar de conseguir el poder espiritual antes de merecerlo, atrae un espíritu dispuesto a satisfacer su deseo, por una consideración, pues el desinterés es una virtud totalmente desconocida en tales espíritus. Cuando el espíritu luciferiano gira para retirarse queda espantado al ver una estrella de 5 puntas, ante la puerta con una punta hacia él. Le pide a Fausto que la saque para que pueda retirarse, y este le pregunta por qué no sale por la ventana o la chimenea. Este espíritu admite con disgusto que para fantasmas y espíritus hay una ley, que por donde entraron deben salir. Cuando en el curso natural de las cosas el espíritu nace, penetra en su cuerpo denso por vía de la cabeza trayendo consigo los vehículos superiores. Al dejar el cuerpo durante la noche, sale por el mismo camino, para entrar de nuevo del mismo modo a la mañana siguiente. El auxiliar invisible también sale y vuelve a entrar en su cuerpo por la cabeza.
Al final, cuando nuestra vida en la tierra toca a su fin, nos remontamos fuera del cuerpo por última vez. En la misma forma, de esta manera se demuestra que la puerta natural del cuerpo es la cabeza. Por lo tanto, la estrella con la punta hacia arriba es el símbolo de la magia blanca, la cual trabaja en armonía con las leyes divinas. El mago negro, que trabaja contra la naturaleza, destruye las fuerzas de vida y las vuelca hacia abajo a través de los órganos inferiores. La puerta de la cabeza le está vedada, pero él se retira por los pies, pues el cordón plateado sobresale en esos casos a través de los órganos inferiores. Por lo tanto, le fue fácil al espíritu luciferiano entrar al estudio de Fausto, pues la estrella estaba vuelta con la punta hacia Fausto, representando el símbolo de la magia negra, pero al salir, el pentáculo, es decir, la punta de la estrella, símbolo del alma aspirante a la vida espiritual, le obstruye el paso y se espanta ante el signo de la magia blanca. El espíritu luciferiano solo puede salir por la puerta inferior, pues por ahí entró, por lo que queda atrapado al estar bloqueado. De igual modo, Cristo tiene libertad de elegir su vehículo de entrada a la tierra, donde ahora se encuentra confinado. Pero habiendo elegido el vehículo de Jesús, él está obligado a salir del mismo modo, y si ese vehículo fuera destruido, el Cristo tendría que permanecer en ese confinamiento tan estrecho hasta que el caos deshaga la tierra. Esto sería una gran calamidad, y por lo tanto el vehículo que él utilizó en otra ocasión, está celosamente guardado por los hermanos mayores. Tercera parte. Mientras tanto, Jesús más bien ha sido el perdedor de todo el crecimiento logrado durante sus 30 años en la tierra, antes del bautismo. Esto fue y es un gran sacrificio hecho en nuestro beneficio, pero como toda buena acción, redundará en mayor gloria en el futuro, porque este vehículo así utilizado y que deberá ser usado nuevamente por Cristo cuando Él retorne para establecer y perfeccionar el reino de Dios, será tan espiritualizado y glorificado que al ser devuelto a Jesús, al momento cuando Cristo retorne al reino del Padre, será el más maravilloso de los vehículos humanos. Y aunque esto no ha sido enseñado, se cree que Jesús será el fruto más elevado del periodo terrestre o terrenal, por este motivo. Y, que Christian Rosenkreuz le seguirá. Pues más grande amor no puede tener ningún hombre que dar su vida, y dando, no solamente su cuerpo físico, sino también el vehículo vital o etéreo y por largo tiempo, es sin duda el mayor sacrificio de todos. A partir de ahora me gustaría exponer unas preguntas claves que se escogieron para ser contestadas de una forma especial. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿cómo le conoceremos a su aparición? Cristo dijo: «Tened especial cuidado para que ningún hombre os engañe, pues muchos han de venir diciendo yo soy Cristo, y a muchos embaucará. Pero si cualquier hombre os dijera, aquí está Cristo que está allí, no le creáis. Se erguirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y maravillas para seducir, si ello fuera posible, a los más capacitados y a los más selectos, pero entonces verán al Hijo del Hombre venir de las nubes con gran poder y gloria, y él enviará a sus legiones de ángeles por los 4 vientos para congregar y reunir a sus elegidos, pero aquel día y aquella hora no la conocen los hombres, no, ni los ángeles que están en los cielos, ni tampoco el Hijo, sino únicamente el Padre». Por estos pasajes podemos ver cuán prevenidos debemos estar para no ser descarriados por los embaucadores, pero tenemos muchas luces para que por medio de ellas podamos caminar seguros y derechos, y también se nos han indicado varios medios por los que podemos, con toda seguridad, saber distinguir a Cristo de sus imitadores. El punto más concluyente que los impostores pueden presentar de su superchería, no importa lo bien presentado de su juego, es el de que se nos presentan envueltos en un cuerpo físico. Pero hay muy buenas razones para que Cristo no venga en cuerpo físico. Vamos a ver enseguida el porqué, y Cristo, en su segunda venida, no vendrá en ningún cuerpo físico, porque tal vehículo no podría resistir las tremendas vibraciones de tan gran espíritu. Del Gólgota se llevó el cuerpo a la tumba, y como su influencia cohesiva había dejado de funcionar, los átomos, simplemente, se esparcieron por los 4 vientos, y cuando la sepultura fue abierta, solamente se encontraron las vestiduras. Para conseguir otro vehículo físico para la segunda venida, en la misma manera en que se proveyó la primera vez, sería muy difícil, aunque por supuesto, podría efectuarse.
bajo la ley, ya examinada, de que un espíritu debe salir por el mismo sitio por donde entró, únicamente aquel cuerpo de Jesús podría servir para el caso, pero como quiera que aquel fuera destruido es imposible que Cristo pueda volver a aparecer en un vehículo físico. Así, pues, repetimos, la mera posesión de un cuerpo denso denuncia al pretendiente como un impostor. Pero supongamos que esta ley es solamente una ilusión de fantasía y que la ley de analogía transcrita sea una simple coincidencia, nuestro argumento y acerto está todavía apoyado por la Biblia sin echar mano de toda otra evidencia y Cristo dijo: si os dijeran, ved, él está en el desierto, no vayáis. Ved, él está en cámaras secretas, no les creáis. Así pues, Cristo no será encontrado en ningún plano físico. Pablo también declaró terminantemente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino del cielo. Si nosotros tenemos que ser revestidos con vehículos celestiales, ¿cómo puede ser que el caudillo de la nueva disposición posea un vehículo o cuerpo físico? Pero la Biblia no se contenta con decirnos en los sitios en que no debemos buscar a Cristo, pues nos dice claramente: el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Cuando finalmente Cristo dejó a sus discípulos, él fue llevado hacia arriba y una nube lo puso fuera de su vista, y mientras ellos miraban persistentemente hacia el cielo como él desaparecía, dos hombres, no ángeles, vinieron a su lado vestidos de blanco, quienes también les dijeron: él vendrá de la misma manera que vosotros le habéis visto marchar hacia el cielo. Hechos 1, 10, 11. Pablo dice: el Señor, Él mismo, descenderá de los cielos y, entonces nosotros sí, seremos elevados en las nubes para unirnos al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Juan vio el primer cielo y la tierra aniquilarse, el mar seco totalmente y una ciudad santa descender del cielo, de la cual Cristo era regente. Estas cosas evidentemente son imposibles físicamente. Un cuerpo de carne y sangre no puede ascender en el aire y Pablo enfáticamente asegura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora bien, si nosotros no podemos entrar con tal vestidura, ¿cómo es posible que en un universo sujeto a leyes pueda Cristo, el director, usar un cuerpo físico? Si nosotros podemos averiguar qué clase de vehículo usó, sabremos el modo de reconocerle, así como también cómo estaremos nosotros constituidos, pues nosotros seremos como él según nos dice San Juan. Ved, ahora nosotros somos los hijos de Dios y hasta ahora no se nos aparece aún el modo en que seremos, pero nosotros sabemos que cuando él aparezca, nosotros seremos como él. 1 Juan, y 2. Pablo, por su parte, nos dice: nuestra cosa pública, no conversación, como se ha traducido. La palabra griega es politema, policía o cosa pública, y es empleada por el apóstol con referencia al nuevo cielo y a la nueva tierra. Está en el cielo, de aquí que nosotros estemos esperando un Salvador, el Señor Jesucristo, quien cambiará nuestro cuerpo vil para que pueda ser dispuesto como su cuerpo glorioso. Filipenses 3, 20, 21. El cuerpo que Cristo usó después del suceso del Gólgota era capaz de penetrar en una habitación con las puertas cerradas, puesto que él se apareció a los discípulos y permitió que Tomás le tocase. ¿Puede ningún pseudo Cristo en un cuerpo físico hacer eso? Yo no lo creo. Tal hecho requiere un vehículo mucho más sutil que el físico y ningún sofisma puede evadir este argumento de que Cristo utilizará un vehículo mucho más sutil que el físico. La Biblia enseña que Cristo empleó un cuerpo etéreo después de su resurrección, que ascendió a los cielos con él, que él volverá en el mismo cuerpo y que nosotros se nos cambiará en un estado en el que seremos como él en este respecto. Ahora se nos presenta la pregunta final. ¿Nos enseña la Biblia en tal caso, definitivamente, cuál vehículo fue aquel y existe alguna información por la que podamos obtener este conocimiento definida y completamente acerca de este vehículo nuevo? Para la contestación adecuada tomemos el inimitable capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, en la que Pablo enseña la doctrina del renacimiento por medio de átomos simientes tan claramente como las enseñanzas de la sabiduría occidental lo hacen hoy. En la versión inglesa el versículo 44 dice:
Hay un cuerpo natural y también un cuerpo espiritual, pero el Nuevo Testamento no fue escrito en inglés, y como los traductores de él no conocían nada de las enseñanzas internas, no tenían idea de cómo traducir la palabra griega en este caso. Para ellos les parecía sin sentido, así que por ello la tradujeron como la concebían. Sin embargo, se permite que lo traduzca por sí mismo quien lo lea, aunque ninguno seamos un erudito del griego. La palabra que hay usada allí y que se ha traducido como cuerpo natural es soma suchikon. Soma es una palabra griega que todos están de acuerdo en reconocer que significa cuerpo. No hay discusión acerca de este punto. Pero suchikon, suche, psiquik y el alma o un cuerpo del alma es cosa que ellos nunca habían oído nombrar. Probablemente les pareció locura y por lo tanto tradujeron la palabra como cuerpo natural. Es cierto que Pablo dice en su primera a los de Tesalía, 5:23, que el hombre completo es espíritu, alma y cuerpo, pero probablemente los traductores también interpretaron como sinónimas las palabras alma y espíritu. Hay una vasta diferencia entre ellas. Este cuerpo de alma es el vehículo al que Pablo se refiere en el que nos reuniremos con Cristo. Está compuesto de éter y es, por esta razón, capaz de levitación y de pasar a través de una pared, pues toda la materia densa está rodeada de éter. Los auxiliares invisibles lo usan actualmente como Cristo lo usó. Cuarta parte. A primera vista parece muy extraño que encontremos al Señor en el aire y que tengamos que dejar la tierra. Pero no lo es tanto cuando consideremos que el camino de la evolución ha seguido siempre de dentro para afuera. Que hubo un tiempo en la época de Lemuria en el que la Tierra estaba en un estado de fuego y en el que el hombre vivía en las cortezas que se iban formando junto al núcleo en ignición en un cuerpo que justamente empezaba a encontrarse. Que asimismo vivió en la época atlántica en las cuencas de la Tierra bajo la neblina densa que se elevaba de la Tierra que empezaba a enfriarse como lo dice el Génesis. Entonces a la humanidad se la llamaba, de acuerdo a la leyenda popular alemana, Nibelungen. Nibel significa niebla y Ungen hijos. Es decir, hijos de la niebla. Nos cuenta la Biblia el relato de cómo eran guiados por sus maestros. Cómo gradualmente esta nebulosa atmósfera de la Tierra se condensó en el planeta y, finalmente, cómo las aguas cayeron desde el cielo en aquello que conocemos como el diluvio. Sabemos que entonces los hombres abandonaron las tierras bajas, las cuales fueron sumergidas por la niebla condensada, el mar, y entraron en una nueva era de desenvolvimiento con arreglo a las condiciones actuales. Que entonces vieron el arco iris por primera vez cuando el sol brilló por encima de las nubes y que entonces les dijeron que tanto cuanto tiempo permaneciese aquel signo, la sucesión de los cambios que conocemos como estaciones continuarían. Tanto tiempo como tengamos las condiciones atmosféricas actuales, esta era de alternativas continuará naturalmente. Lenta, pero seguramente, estamos saltando las colinas de la Tierra, estamos buscando niveles más y más altos. Cuanto más se eleva la evolución de la raza humana, más desea elevarse en el aire y gradualmente está dejando detrás las tierras bajas. Igual que pasó en los días de Noé, llegará el día en que ocurrirá un gran cambio cósmico, y Cristo se refiere a él al hablar de su venida cuando dice, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Las gentes iban y venían al igual que era su hábito el hacerlo. Se casaban y se daban en matrimonio, comían, bebían y vivían sus vidas cotidianas. Pero de repente el diluvio descendió sobre los atlantes y los vehículos que ellos poseían no les fueron de ninguna utilidad. Necesitaban unos vehículos en los cuales hubieran podido acomodarse a las nuevas condiciones atmosféricas, al igual que el niño al nacer debe instantáneamente acomodarse de respirar bajo el agua a respirar en el aire. A menos que él pueda hacer esto perecerá, como fue el caso con los atlantes, quienes estaban acostumbrados a respirar en una atmósfera acuosa y nebulosa, y aquellos que no estaban adaptados físicamente para este cambio atmosférico se ahogaron. Cristo dijo que una condición similar ocurrirá a su venida. Aquellos que vivían en la Atlántida pudieron quizá no notar los desenvolvimientos físicos que se manifestaron en algunos de ellos, los cuales les capacitaron para cambiar la forma de respirar agua a respirar aire directamente por los pulmones. De igual modo hay un cambio en operación en la humanidad que no es observable por aquellos que no han cultivado la visión espiritual. Es un hecho el que una aura atmosférica rodea a todos los seres hermanos.
Conocemos el caso de que con frecuencia sentimos la presencia de una persona a quien no vemos y nosotros sentimos esto sencillamente porque hay en ellos esa atmósfera externa alrededor de sus cuerpos densos. Esta aura está cambiando, gradualmente se está haciendo más amarilla en el oeste. Cuanto más allá vamos paralelamente a la marcha del sol, más aumenta este color amarillo, el color de Cristo y de los semejantes a Cristo, el de los santos, a quienes los pintores han añadido un halo sobre la cabeza. Gradualmente nos estamos volviendo más parecidos a él y este Soma Suchikon, o cuerpo de alma, se está conformando y adaptándose para ser nuestro manto nupcial. Un creciente número de personas se está capacitando para funcionar en este vehículo y por consecuencia de esto, más y más se están adaptando para el día de Cristo. Este cambio no se efectúa por ningún proceso físico, sino por servicio, por amor, por lo que se conoce en el mundo occidental como altruismo, que está aumentando en la sociedad más y más. Nosotros nos estamos haciendo más humanos cada día, más semejantes a Cristo aunque distantes de ser perfectos. Aunque el día de la venida de Cristo no sea quizás en este siglo ni en el próximo, ni en el próximo millar de años, podemos, no obstante, observar un cambio espiritual en proceso sobre la humanidad y depende de nosotros mismos el acortar el día de Cristo, porque ya nos dejó dicho él. Aquel día no lo conoce el hombre. No hay ningún hombre capaz de decir el día en que un número suficiente de entre la humanidad haya desarrollado el Soma Suchikon a tal estado que este grupo pueda hacer el trabajo que ahora Cristo está haciendo por nosotros. Hemos llegado al nadir de la materia y por nuestro bien fue necesario que Cristo entrara en la tierra para ayudarnos a nosotros desde adentro. Por nuestro amor está ahora gimiendo y sufriendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios y, repetimos, depende de nuestra conducta el precipitar o retardar el día de su liberación. Cada acto nuestro tiene algún efecto en este sentido, cada uno de nosotros tiene su trabajo determinado que hacer en el mundo y cuanto antes lo aprendamos a hacer mejor será para nosotros mismos. No debemos embarcarnos a la otra parte del globo para buscar a Cristo, porque a Cristo no le encontraremos allí, pues él mismo nos dejó dicho: no vayáis en mi busca al desierto. No debemos buscarle en semejantes lugares. Cristo debe formarse dentro de nosotros. Ese cuerpo de alma, el cual está gradualmente adaptándose para elevarse sobre las montañas y sobre las nubes, se está esforzando para que llegue a la conciencia interna de todo aspirante, su aspiración hacia la vida superior. En cada uno de nosotros se está llevando a cabo una lucha entre la naturaleza superior y la inferior. Pablo tuvo que soportar esta batalla y todos nosotros, al igual que él, debemos luchar. Pero no imaginaros que se debe salir al mundo y combatir en él, para encontrarle, no. El caballero Launfal se marchó de su hogar en su juventud y gastó toda su vida buscando el Grial. Cuando volvió a su castillo otra vez, encontró el mismo leproso a quien él había dejado con repugnancia a su partida y cuando hizo lo que era debido, cuando el espíritu de servicio entró en él, entonces se le manifestó Cristo. Partió en dos su único mendrugo de pan, rompió el hielo del arroyo, y dio al leproso de comer y de beber. El Salvador transmutándose ante él, le dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. La Santa Cena se celebra sin duda cuando compartimos con otros sus necesidades. No es precisamente lo que damos, sino lo que compartimos lo que tiene verdadera importancia y aquellos que dan solamente en la abundancia o de las cosas que no tienen necesidad de ellas, cosas que más bien constituyen un estorbo para ellos, cosas que no echan de menos absolutamente, no saben lo que es dar. La caridad sin el dador es nula. Esto es lo importante, a menos que nos demos a nosotros mismos nuestras dávidas serán estériles. No tiene el hombre más grande amor que este, que un hombre dé su vida por su amigo. No es meramente el hecho de dar la vida por un amigo, sino es el del constante, el del diario sacrificio y propio. Yo estaba hambriento y vosotros me disteis de comer. Yo estaba sediento y vosotros me disteis de beber y yo estaba enfermo y vosotros fuisteis a visitarme. Este es el único requisito. Que podamos aprenderlo, amigos míos. Tampoco necesitamos buscarlo lejos. Lo tenemos a nuestro lado. Nosotros todos hemos tenido ocasión de leer un pequeño poema que dice que permitamos brillar nuestra luz justamente donde estemos. No todos nosotros podemos ser una estrella, ni tampoco todos podemos brillar.
no todos podemos ser caudillos, pero si cada uno puede hacer un poquito, es decir, encender su propia lamparita y que la lucecita que ella emita, disperse algo de las tinieblas a su alrededor. Esto es todo lo que tenemos que hacer, y si nosotros hacemos todo esto, veremos que nuestra lamparita es una estrella espléndida que nos guía hacia el encuentro de Cristo y entonces estaremos seguros de conocerle porque nos lo dirá nuestro propio fuero interno. Se dice que nosotros le conoceremos porque nosotros seremos como Él y como quiera que no tiene cuerpo físico en que venir, debemos desenvolver el vehículo del alma, el Soma Suchikon, para que cuando aparezca podamos unirnos a Él y estar revestidos por ese manto dorado nupcial. ¿Quién es Cristo? El primer punto que debemos dejar bien sentado, para desglosar lo intrincado de este asunto, lo referente a la sábana santa, a lo del misterio del cuerpo de Jesús después de su muerte, etc., es ir punto por punto descubriendo la identidad de Cristo como se enseña por las escuelas de misterios occidentales. El hombre ha pasado por un lapso de involución que comprende los periodos de Saturno, solar y lunar, así como una mitad del periodo terrestre, en el que estamos actualmente. En este peregrinaje por medio de la materia ha reunido los vehículos que ahora posee. Durante el periodo de Saturno, cuando estaba el hombre en un estado semejante, no igual, al reino mineral, de los seres que se manifestaban en aquel entonces, algunos de ellos eran, o mejor dicho, estaban en el estado humano como nosotros lo estamos hoy, pero eran de una oleada de evolución distinta. Desde aquella fecha han evolucionado para convertirse en los llamados señores de la mente. El iniciado más elevado de aquella evolución, de la oleada de vida que entonces se hallaba en el estado humano, es llamado en el esoterismo, el Padre. El iniciado más elevado del periodo solar, cuando aquellos seres que ahora son los arcángeles eran humanos, es llamado el Hijo y de otro modo el Cristo. Los ángeles de la actualidad fueron humanos en el periodo lunar y el iniciado más elevado a quien ahora llamamos Jehová, se le llama también el Espíritu Santo. Aquí tenemos los estados de los tres grandes seres más activos como cabezas de la evolución. La humanidad del periodo solar no puede descender más abajo en el mar de la materia que hasta un plano más sutil que el humano, llamado el mundo del deseo. Por lo tanto, su vehículo o cuerpo más bajo o denso será el que denominamos el cuerpo de deseos, y como es una ley cósmica la de que ningún ser puede crear un vehículo que no haya aprendido a construir durante su evolución, era imposible para el Espíritu de Cristo el nacer en un cuerpo físico, muchísimo más denso que el de deseos. Tampoco podía formar un vehículo semejante, ni aun un cuerpo etéreo o vital, que está constituido de éter. También le faltaba la capacidad de funcionar en la última sustancia, porque nunca la había adquirido en su evolución. Para facilitarle los vehículos necesarios a Cristo, Jesús, un hombre de nuestra evolución, un hombre nacido de un padre y una madre, ambos iniciados elevados que hicieron el acto creador como un sacrificio, sin pasión, y alcanzaron la Inmaculada Concepción. Entonces dio Jesús sus cuerpos vital y denso, en el momento del bautismo, por Juan el Bautista, al Espíritu Solar, a Cristo, que entonces penetró en el mundo físico material y se convirtió en mediador, poseyendo de este modo todos los vehículos necesarios para funcionar entre Dios y el hombre. Jesucristo es, por lo tanto, absolutamente único, y la Biblia nos dice que no hay otro hombre por el cual podamos salvarnos, sino por el nombre de Jesucristo, siendo este el único credo cristiano autorizado. Habiendo explanado la identidad de Cristo y de Jesús, según se contiene en las enseñanzas de la sabiduría occidental, nuestro problema inmediato se contrae a la parte. ¿Por qué vino Cristo a la tierra la primera vez? Se dice que para salvarnos sí, pero ¿para salvarnos de qué? Y, ahora mismo lo vamos a ver. En el Gólgota, el cuerpo físico de Jesús fue destruido al mismo tiempo que se manifestaba cierto fenómeno, el cual está contenido en la Biblia. Se hizo una oscuridad muy particular, pero en realidad se produjo un deslumbramiento enorme, por la luz tan intensa y extensa de Cristo que cegó por unas horas a toda la humanidad, y el Espíritu de Cristo se sumergió en la tierra. Hasta aquel momento la tierra había venido siendo gobernada desde afuera. Del mismo modo que los espíritus grupo de los animales guían a estos desde afuera, así también la tierra había sido guiada en su órbita y la humanidad había sido dirigida por el sendero de la evolución casi enteramente por Jehová, pero desde aquel preciso instante el Cristo se convirtió en el espíritu interno de la tierra.
Él ahora guía nuestro planeta en su órbita y se está esforzando en reemplazar el régimen de guerra inaugurado por Jehová, por un lado, y los espíritus marcianos de Lucifer por otro, por un régimen de altruismo. Un reino de universal hermandad. Oímos hablar mucho acerca de la fraternidad universal, pero no es necesario formar sociedades para proclamar que somos hermanos, cualquiera lo sabe y, por lo tanto, no hace falta llamar la atención hacia este extremo. Hay hermanos y hermanas que no son armoniosos, pero debemos serlos si queremos ser amigos, y debido a esto Cristo instituyó un ideal mucho más elevado cuando llamó a sus discípulos amigos. Vosotros sois amigos míos siempre que hagáis lo que yo os he dicho. El Cristo impregnó el cuerpo de deseos de nuestro planeta, con el suyo propio, e infundió en él sus enormes vibraciones llenas de amor y altruismo, introdujo en el aura del planeta como la levadura que la hará fermentar para que en un futuro se desarrollen completamente esos maravillosos ideales. Si miramos por un microscopio la acción fermentativa de la levadura en la masa de la harina, veremos una serie de procesos como una gran guerra microscópica incluso llena de millares de explosiones minúsculas. Algo similar está ocurriendo desde entonces en nuestro planeta Tierra. Por ello en algunos pasajes del Nuevo Testamento, Jesucristo dice que Él no vino a traer paz, sino la espada. Fin.